bienvenidos a este panel con los financiadores. Somos conscientes de que somos el único obstáculo frente al almuerzo, pero no vamos a ser breves, porque hay mucho tema por discutir. Este es un tema muy retador, como lo hemos visto en estos 2 días que lleva este evento. Y es tremendamente retador poder aterrizar todas esas ideas y todos esos proyectos que hay. Tenemos un panel de lujo que nos acompaña el día de hoy y voy a dejar que empecemos con Franco, que te presentes y en este orden. Alicia, muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias por la invitación. Soy Franco Pisa, responsable de la estrategia de sostenibilidad a nivel corporativo del Grupo Bancolombia, que incluye diferentes tipos de operaciones y actividades en la región. Absolutamente convencido de la sostenibilidad, de la importancia del desarrollo sostenible y el tema de la movilidad. El tema de la movilidad con un enfoque de sostenibilidad es fundamental para nosotros. Ayudamos a desarrollar la economía en diferentes factores y el tema de la movilidad es transversal a las actuaciones de personas, empresas, estados. Entonces, cómo facilitarla y cómo hacerla más viable, que esté más en consonancia con el medio ambiente, con la sociedad, se vuelve un tema fundamental. Y vamos a estar conversando de esto, cómo lo aterrizamos, cómo lo ponemos en concreto, el rol que jugamos en los diferentes ecosistemas que están alrededor de la movilidad y cómo desde herramientas de financiamiento podemos articular aquí una buena conversación y al final del ejercicio que ustedes puedan tener alternativas en términos de cómo avanzar con toma de decisiones frente a la movilidad sostenible. Bueno, buenos días, mi nombre es Diego Cosentino, soy gerente regional de FIA para América Latina. La FIA es más conocido por lo que es el deporte automotor, tenemos otra área que es la movilidad, involucra temas que tienen que ver con acciones de seguridad vial y obviamente movilidad sostenible. El contexto donde nos movemos en el área de la movilidad sostenible tiene que ver con un contexto multimodal y conectado. Actualmente estamos trabajando en 3 ejes. Uno de los ejes es la especialización, lo han dicho incluso en el panel anterior. Para nosotros es muy importante el conocimiento a través de los especialistas que tenemos repartidos en América Latina. Creemos que esto hoy en día es un valor agregado para lo que es la incursión en la innovación en nuevas tecnologías limpias. El contexto o el área donde nos manejamos no solamente electromovilidad, sino tiene que ver con todo lo que es movilidad sostenible, especialmente en el último cuatrimestre con todo lo que es la parte de micromovilidad. Concretamente hemos realizado desde hace un año con un programa especial unas capacitaciones dirigidas a los especialistas, tanto en cuestiones que tienen que ver la teoría y la práctica, y actualmente en abril de este año, a principios de abril de este año, realizamos una especialización dirigida a los especialistas para formar conductores de buses eléctricos y taxis eléctricos. Como así también definir perfiles, que es un tema que también la conducción, como todos ustedes saben, en términos de un vehículo eléctrico, sobre todo en flotas, es completamente distinta a la conducción habitual de un auto a combustión. Por otro lado, trabajamos mucho en el tema de la concientización directamente dirigida a entender lo que es la movilidad sostenible desde el punto de vista de la descarbonización dirigida al usuario. En ese sentido, estamos por terminar una encuesta técnica dirigida en 5 países: Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay, donde no tenemos dudas que nos va a arrojar una información concreta para el diagnóstico de la percepción y la información que tiene el consumidor en estos países sobre la movilidad eléctrica. Esto es un elemento, un dato crudo muy importante en términos estratégicos para lo que es la FIA a nivel latinoamericano, y es un punto que, si bien existen los temas de las tecnologías o las cuestiones que tienen que ver con estrategias, como en este caso el financiamiento, es importante conocer qué opina, qué información tiene el consumidor sobre esto. Organizamos el Salón de Vehículos Eléctricos. Esto es un producto que nació el año pasado en Uruguay. Hicimos el anterior salón fue en Paraguay, recientemente, 17 y 18 de mayo. El objetivo principal claramente es unir al sector privado y al sector público para que puedan dialogar en un ambiente
obviamente del lado de los privados que muestren sus tecnologías y del lado de los públicos en términos de política pública y en que están en temas de regulación. Tenemos también un programa definido, estratégico a través de nuestras representaciones locales en temas de comunicación, que tiene que ver, segmentado por supuesto por lo que es el tema de las generaciones en términos de redes sociales y de comunicar hacia dónde va el tema de la movilidad sostenible. Por último, en temas específicos de la concientización tenemos un evento que ustedes lo conocerán, que es la Fórmula E. Por supuesto en los IPRIX que se hacen tanto en este caso en la temporada en Chile y en México, creemos que es un escenario fundamental para poder exhibir estas nuevas tecnologías y poder, de alguna manera, lo que nosotros decimos, las personas de pie, los consumidores finales, poder explicarles desde otro lado lo que es la movilidad sostenible. Esto se da por un área que interactúa en la FIA que tiene que ver con el Sport y el Mobility. Y para terminar, en tema de acciones de política pública, acompañamos las legislaciones en el caso de Ecuador y en el caso de Paraguay ahora estamos participando en una mesa interdisciplinaria, gente del BID, gente por supuesto del gobierno, del Ministerio de Energía, el MITIC, y digamos el objetivo ahí es impulsar las acciones para generar y armonizar las regulaciones. Por último, a principios de abril tuvimos la presencia en una organización con un socio estratégico que son un medio ambiente para la FIA y la Cámara de Diputados de la República Argentina. Se realizó un taller con 11 legisladores. Lo interesante o lo anecdótico de todo esto, que de los 11 legisladores en su mayoría participaron dos por país de distintas banderías políticas, pero había un sentido común dirigido hacia armonizar, regularizar la legislación en términos de electromovilidad. Para nosotros es fundamental involucrarnos, la FIA tiene ese propósito y creo que bueno, en ese sentido estamos abiertos para lo que es los próximos pasos en estos contextos y áreas de trabajo que estamos trabajando a través de nuestras representaciones locales, que son 17 en América Latina. Gracias. María Victoria. Buenos días. Mi nombre es María Victoria Guarín. Soy oficial de inversiones senior de IFC. IFC es la institución dentro del Grupo Banco Mundial que trabaja con el sector privado y dentro de esa función, pues nuestro rol es apoyar el desarrollo de los países y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los países miembros de IFC y del Banco Mundial. Tenemos un interés muy grande en promover la movilidad sostenible y financiar sistemas de transporte masivo que tengan movilidad sostenible. IFC tiene un programa de ciudades dentro del cual estamos unos colegas que trabajan en el área de asesoría, están apoyando algunas ciudades en Colombia y otras en otras partes de Latinoamérica para diseñar esquemas de participación privada en sistemas de transporte masivo que sean financiables y que permitan la incorporación de flotas eléctricas y pues movilidad sostenible. Gracias, Enrique. Bueno, mi nombre es Enrique Cadena, yo trabajo en la Financiera de Desarrollo Nacional. Básicamente es una entidad que se dedica, es un banco de desarrollo que se dedica a financiar proyectos de infraestructura. Dentro de infraestructura, uno de los capítulos en los que la financiera ha trabajado activamente es en transporte masivo. Hemos estado participando tanto en el área de estructuración, la última licitación de buses fue estructurada dentro de la FDN, pero también se están activamente trabajando en otras estructuraciones en otras ciudades. Además de eso, como financiación, hemos participado en la financiación de 2 o 3 proyectos de transporte masivo en este momento y también en algunos temas de
mercado de capitales relacionados con la financiación de transporte masivo. Este es un sector en el que la FDN ha estado muy activa y pretende seguir estando muy activa, no solamente el transporte masivo como un todo, sino también transporte sostenible. Gracias, Enrique. Laura. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Lopera y vengo en representación del equipo de movilidad de Seguros Suracolombia. Nosotros somos conocidos como una aseguradora, pero desde hace unos años venimos con un cambio estratégico bastante interesante, que de pronto ustedes lo han escuchado, de ser gestores de tendencias y riesgos, y eso ha significado que roles como el mío, que es de desarrollo de soluciones o desarrollo de portfolio, recobren bastante relevancia dentro del negocio. Más o menos rápidamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es acompañarlos en el proceso de atender esas nuevas tendencias que se están generando y a través de lo que normalmente hemos hecho toda la vida, que es la gestión del riesgo, cómo lo convertimos en un activo diferente para que como personas o empresas tengan mejores resultados. Gracias, Laura. Pere. Buenas tardes a todos y gracias por contar con Etotem. Bueno, me llamo Pere Francino, vivo en Santiago, aunque no soy chileno, yo creo que el acento me delata, ¿verdad? Represento una empresa que se llama Etotem, LAM, y la verdad es que no hacemos muchas cosas, pero las que hacemos las hacemos muy bien, intentamos. Etotem pertenece a un grupo industrial que inició su actividad hace 50 años. La actividad de este grupo se centra en juntar tres métiers, tres saberes haceres, que es la mecánica, la electrónica de potencia y la informática. Estamos en el sector nuclear, en el sector de transporte ferroviario, también en el sector de retail a través de la fabricación de postes de vending y también en el sector salud con terminales multifunción para el diagnóstico, pues para clientes como Siemens, por ejemplo. Es decir, nuestro abanico de actividad es bastante largo y parece que una vez con esta explicación es evidente por qué estamos con los terminales de carga, ¿no? Porque el terminal de carga es una aplicación típica de la integración de mecánica, informática y electrónica de potencia. Bien, nosotros enseguida entraremos en saber por qué estamos en un panel de financiamiento para explicar distintos modelos de financiación, pero lo que nos diferencia muy brevemente de los otros fabricantes de soluciones de carga es que estamos muy verticalizados. Entendemos que para facilitar y para hacer que el usuario finalmente venza el miedo de entrar en la electromovilidad, nuestra apuesta es dominar la cadena de valor desde el punto de vista tecnológico. Nosotros nos encargamos de toda la cadena de valor y estamos absolutamente verticalizados, quiere decir que en cualquier terminal de carga conocemos los componentes, hemos fabricado el software y hemos integrado en nuestra fábrica de Francia. Y tenemos nuestra implantación en Santiago y, si Dios quiere, nuestra segunda implantación en América Latina será el 1 de julio en Medellín. Bueno, muchas gracias, Pere. Y yo soy Alesia Bello, soy socia de la firma Pos Herrera Ruiz, encargada del área de Derecho Público e Infraestructura, y tenemos pues oficinas principales en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Y me han encargado de moderar este panel, como les decía, de gente muy conocedora del sector, y sobre la base de mi propia experiencia como usuaria de vehículos eléctricos o como de vehículo eléctrico que soy, me han dicho, cuéntenos a partir de su experiencia, extrapolémoslo a lo que es, digamos, las preocupaciones que se pueden desarrollar, que se pueden tener a la hora de entrar, a la hora de tomar la decisión de entrar en este tipo de modos de transporte y en esta tecnología que es tan distinta y a veces que por lo desconocida pues genera temores. Y obviamente la primera aproximación o la primera barrera con la que uno se encuentra es la barrera regulatoria y el impacto que eso puede tener en la movilidad. Y para eso quisiera que Diego nos contara desde la FIA cómo dentro de esos múltiples patas, como diríamos acá, que tiene la FIA,
¿Cuál es la relevancia, la importancia del tema regulatorio frente a todo este sistema, este esquema? Bueno, obviamente el tema de la regulación es lo que en definitiva garantiza la inversión a los privados. En términos de una regulación adecuada tiene que ver con lo que es el movimiento en términos de negocio que hoy se ven alrededor de la movilidad eléctrica o de la movilidad sostenible. Nosotros en ese sentido tenemos la obligación de acompañar a través de las representaciones locales todo el proceso que tiene que ver en lo que es el armado, el texto y el desarrollo. El caso de éxito, como lo decía antes, fue Ecuador y ahora estamos trabajando en la de Paraguay. Indudablemente es el punto de partida en términos no solamente de las cuestiones que tienen que ver con la regulación, sino el contenido. Tenemos, por ejemplo, una movilidad hoy en varios países, específicamente en la parte de América del Sur, entre países, el tema que tiene que ver con protocolos de interoperatividad. Hay distintas cuestiones, distintas variables que una legislación, aparte de lo que es en términos legales, que en definitiva se convierten en cuestiones operativas para que, bueno, los distintos stakeholders, como pueden ser automotrices, pueden ser fabricantes de puestos de carga, tengan la seguridad y la solvencia de que, obviamente con el riesgo que ocurre como en cualquier negocio de la inversión, de que puedan operar y dinamizar esto. Nosotros lo que estamos viendo en los países es que esto empieza al revés, o sea que son los privados los que están empujando, como decimos nosotros, empieza de hecho y después se convierte en derecho. Pero definitivamente alguien está dando el paso inicial, son los privados. Hay que acompañar con regulaciones y con regulaciones en muchos casos que tengan estandarización o armonización cuando se tratan de traslado de vehículos de un país a otro. En Europa evidentemente ocurre por las cortas distancias, en América Latina también tenemos distintos zonas veraniegas, por ejemplo, entre lo que es Argentina y Uruguay, donde se transitan gran cantidad de vehículos. Esto proyectado a cuando sea una realidad el volumen de vehículos eléctricos, se va a necesitar tener una clara identificación de los protocolos de carga, entre otras cosas. Entonces, esas cuestiones tienen que salir desde lo que es un texto de una legislación. En ese sentido también trabajamos con otros socios estratégicos, no solo con la ONU, sino con el BID. En ese sentido el BID también es un banco como cualquier otro que necesita también la garantía de un plan no solo a nivel nacional, sino en términos regionales, por lo cual y en términos de financiamiento, como caso hoy en proceso, que todavía no es una implementación concreta, nuestra representación local está trabajando en Galápagos. El contexto de la isla tiene que ver con temas de movilidad sostenible, en la creación de un ecosistema específicamente ligado al tema de movilidad eléctrica, y estamos trabajando con el BID en ese punto en especial para poder llegar a implementar esa acción. Muchas gracias. Y dentro de ese tema, digamos, regulatorio y de integración, Franco, ¿por qué no nos cuentas desde la óptica de Bancolombia cómo se están aproximando ustedes a este nuevo modelo, digamos, de movilidad? Alicia, pues mira, venimos identificando diferentes actores. La banca tiene un rol particular, es que trabaja con múltiples actores a nivel de diferentes sectores, actividades, economía, y en el tema de la movilidad, pues nuestros clientes están igualmente en actividades que van desde la manufactura, la importación de los vehículos, otros están igualmente en la comercialización de los mismos. Tenemos clientes que adquieren directamente la propiedad del activo, y a través de medios de pago estamos viendo igualmente unas tendencias importantes frente al uso de la movilidad masiva y al uso de la movilidad en esquemas multimodales.
Entonces, las personas hoy en día vienen cambiando igualmente sus tendencias, pero también están yéndose y orientándose por nuevas tecnologías de una manera importante. Y tú eres un ejemplo claro de ella como una adoptante de la movilidad eléctrica. Tomar la decisión no es fácil. El marco regulatorio colombiano viene recientemente aprobado en el Congreso de la República la semana pasada. Manda un mensaje importante alrededor del tema, donde vamos a empezar a ver ya acciones concretas en las ciudades, en la nueva construcción tanto de centros comerciales como de vivienda residencial, en los espacios públicos de parqueo, temas de privilegios, es decir, muchos aspectos que tocan desde un punto de vista económico, pero que mandan unas señales importantes en términos de disponibilidad y de infraestructura, algo que más adelante nos van a contar frente a cómo se pueden dinamizar esos modelos frente a un reto importante. Imagino que lo tuviste cuando estabas pensando en la decisión, voy a tomar un auto eléctrico, ¿dónde lo cargo? ¿Cierto? Porque ese es un tema importante. Voy a tomar un auto eléctrico, ¿por qué cuesta tanto un auto eléctrico en comparación de un auto normal? ¿Qué pasa con esto de la batería y qué está pasando alrededor del tema de la batería? Y cuando uno empieza a darse cuenta que el auto se puede cargar de diferentes formas en diferentes sitios, que hay apuestas de ciudad que van a venir en ese sentido, empieza como a ir entendiendo y suavizando un poco la decisión. Cuando empieza a entender que la batería genera un efecto importante en términos de la reducción de consumo de combustible, por obvias razones, pero sobre todo en el costo de la movilidad, el caso de negocio, que lo mencionaban al cierre del panel anterior, empieza a dar en un escenario de tiempo más largo, pero todavía hay cosas más interesantes por desarrollar para tratar de equiparar a precios de mercado un vehículo a combustible convencional y un vehículo eléctrico. Y en eso se está trabajando también de una manera interesante. Ya miraremos algo desde la actuaría y cómo hay segundas vidas útiles de estas baterías y cómo se pueden pensar en modelos de renting de baterías también a más largo plazo. Cuando uno tiene la posibilidad de identificar todos esos actores, las preocupaciones de quien está tomando la decisión, empresas que están interesadas en tener una actividad más eficiente, más productiva, menos contaminante y que requieren flotas importantes para temas de desplazamiento, puede ser de sus ejecutivos, pero también en temas de carga, empiezan a mirar nuevos modelos en los cuales la movilidad eléctrica y movilidad de última milla se vuelve un tema también muy interesante en caso de negocio y empieza a resolverlo de una manera adecuada. El estar en Bancolombia trabajando en el sector de la movilidad de tiempo atrás a través de empresas como Renting Colombia o a través de Localiza, nos ha permitido mapear cómo se comporta una flota de más de 18.000 vehículos y cómo hay apuestas ya en temas de movilidad, empezando a entender esa movilidad y vienen haciéndose apuestas desde hace aproximadamente unos 5 años para entender cómo funcionan, cómo operan, qué costos tienen, qué tan fácil es el tema de la carga, cómo poder operarlos para al final ir estructurando algo que genere un impulso importante a nivel de mercado en temas de esa movilidad eléctrica y empezando a mirar transiciones. La transición de la movilidad híbrida, por ejemplo, donde los costos son más asequibles y también se generan unos valores importantes en temas de financiamiento. Entonces, ese rol integrador que nos permite hoy en día estar sentados en la mesa, en la conversación con empresas generadoras, con empresas de tecnología, con las autoridades locales, revisando los temas de la infraestructura y la disponibilidad de puntos de carga, porque es necesario para dinamizar el mercado, si no, tú lo has resuelto de una manera interesante y seguramente comentarás algo hacia adelante que bajará un poco los temores, pero uno requiere ver infraestructura para poder tomar la decisión. Entonces, por eso estamos sentados en la mesa conversando alrededor del tema. Hemos hecho test de diferentes vehículos, diferentes marcas. Creo que todo lo eléctrico que ha podido llegar al país ha pasado por las manos del equipo de Renting, por las manos del equipo de Localiza, tratando de identificar las mejores ofertas y los mejores valores. Los hemos incorporado dentro de modelos de no propiedad, sino modelos de arrendamiento a las flotas de empresas con excelentes resultados en términos de productividad y eficiencia y ya empiezan a verse el interés de personas particulares para avanzar en la toma de decisiones, así como tú lo hiciste. Entonces, cuando uno tiene todo eso articulado, ya viene sí el rol más normal que esperan de un banco. Bueno, ¿y cómo va a financiar? Entonces, bueno, hay líneas de financiamiento con beneficios en tasas, con otros componentes que están asociados que facilitan que estemos financiando hoy vehículos a personas naturales, a empresas, a gobiernos, en movilidad privada, en movilidad pública, en movilidad individual y en movilidad masiva. Entonces, un poco del rol de integración y de mecanismos de financiamiento que están hoy disponibles con unos beneficios atractivos para que cada uno de ustedes pueda tomar la decisión de avanzar en esa línea. Muchas gracias, Franco. Y siguiendo en la línea, digamos, un poco lo que tú mencionabas, una de las preocupaciones principales de alguien que quiere pasar a movilidad eléctrica, sin duda, es dónde cargo el carro, ¿no? ¿Y qué pasa si me quedo sin batería en la mitad de la ciudad?
y ese sin lugar a dudas es uno de los principales o una de las principales consideraciones que yo como lo resolví, pues puse un cargador en mi casa, básicamente, ¿no? Y pues simplemente cada 3 días o según el consumo del vehículo, pues se llega y se carga y al día siguiente nos vamos. Y es tan sencillo como eso. Pero en Bogotá, que es donde nosotros vivimos, pues no hay alternativas de carga, o si las hay son muy pocas, ¿no? Pues por un lado está la marca del vehículo, los que le distribuyen tienen lugares para que se pueda cargar y un par de centros comerciales. Y eso es en esencia las opciones de carga que hay públicas. Y sin lugar a dudas ese es uno de los retos. Pere nos estaba diciendo que esperaban que este año o el año entrante entraran a Medellín. El 1 de julio. El 1 de julio. De este año. De este 2019. año. Cuéntanos, Pere. Bueno, mira, curiosamente nosotros jugamos un nexo de unión entre lo que decía Franco, que es cómo se puede financiar, de dónde sale la plata, porque la plata no cae llovida del cielo. Pueden haber subvenciones, pero la experiencia nos dice que las subvenciones tienen una duración muy limitada. Incluso en algunos países simplemente no hay subvención. No podemos montar un sistema basado en la subvención y lo que tenemos que hacer pues es buscar cómo podemos encontrar mecanismos de financiación como los que nos prometía Franco para que una persona como Alesia se compre el auto y entre el instante que sale ese auto del concesionario y ella empieza a conducirlo hasta el momento que le da a su función sea una experiencia de usuario feliz, sin problemas. Entonces esto desde el punto de vista tecnológico representa algunos desafíos. Los desafíos, a pesar de que ustedes verán un cargador y les puede parecer que es igual que un enchufe, pero nosotros tenemos que asegurar que ese cargador sea interoperable. Es decir, que cuando tú vayas a cargar en el espacio público, nosotros tenemos que asegurar que cualquier otro auto del mercado sea capaz de cargar. Y no es muy difícil, pero no es evidente. Pero la interoperabilidad también tiene otro aspecto, que es que cuando uno carga con la tarjeta de EPM, tiene que poder cargar también en el mismo sitio con la tarjeta de Celsia. Si yo creo cargadores y creamos una infraestructura pública que sea única para Celsia y otra que sea única para EPM, aquí no hay red. Y sin red simplemente no hay electromovilidad. Ya podemos ponerle la plata que queramos. Tiene que haber un efecto red y esta interoperabilidad tanto de autos como de operadores de carga es fundamental. Finalmente, en cuanto a una vez ya hemos superado estas dos barreras de la interoperabilidad, lo que tenemos que hacer simplemente es que cuando tú vayas a cargar, en el 100% de los casos, el cargador esté operativo y te dé la carga que te han prometido. Hay muchos cargadores que el usuario no se dedica a medir si le están entregando 22 kilovatios o le están entregando 17. Los hay que entregan un 80% de lo prometido, los hay que entregan un 90%. Esto hay que controlarlo, hay que vigilarlo. Y finalmente, todo el entorno, una vez hemos superado la interoperabilidad, una vez hacemos que tengas un servicio correcto, tenemos que hacer que tu experiencia, más allá del servicio, sea una experiencia placentera. Y esto tiene muchas vertientes. Tiene una vertiente que el punto de carga es un punto que estará hiperconectado, estará en el cloud y por lo tanto va a disponer de muchísima información, tanto del cloud hacia ti como de ti hacia el cloud. Y entonces esta parte de servicio usuario es también fundamental. ¿Cómo eTotem ha atacado este punto? En general, diríamos que tenemos dos aspectos diferenciales. Nosotros creemos que no podemos entrar en un mercado sin diferenciarnos desde el punto de vista tecnológico, ofertando una solución que representa un dominio, un control de esta cadena de valor. Hoy en día, y explicaba el ejemplo antes de empezar, pues bueno, yo recibí una llamada en casa hace pocas semanas en las que la utility me ofertaba un seguro de hogar. Y no tengo nada con que una utility oferte un seguro de hogar, pero estamos en un mundo en el que
al final uno ya no sabe lo que es el expertise, ¿no? Nosotros, nuestra apuesta es que para que tú puedas tener una experiencia de usuario correcta, el fabricante del cargador tiene que tener un dominio, un control tecnológico de toda la cadena de valor. Y finalmente, en el momento en el que tenemos este dominio de la cadena de valor, aparece un poco la razón del por qué Totem está en este panel de financiación. La plata no va a caer del cielo y la plata no podrá caer durante mucho tiempo de subvenciones. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ya en Francia en varias ocasiones es organizar un sistema según el cual el espacio público cede un espacio y el privado toma el riesgo, pone la financiación, opera, instala, mantiene, se encarga de gestionar la red y de hacer el marketing de todo el parque operacional de electromovilidad. Este es un modelo en el que el espacio público, el ente público, no da ni un peso, lo único que hace es una concesión durante un número de años y facilita que pueda haber un despliegue muy rápido de la electromovilidad. Pero todo esto con un solo fin, que es el fin de que las personas como Alesia, que están dudando, pues se les quede eliminado este aspecto de duda tecnológica sobre qué es lo que va a suceder cuando ellos vayan a cargar su auto, si el cargador va a funcionar, si van a tener suficiente carga antes de llegar al cargador, si con su tarjeta de un cargador van a poder cargar en la tarjeta de otro cargador, etcétera, etcétera. En definitiva, la apuesta de Totem es un dominio tecnológico de la cadena de valor para reducir la ansiedad del rango y poder hacer que la experiencia sea una experiencia duradera y placentera. Ok, entonces ya tenemos infraestructura y ahora tenemos líneas de crédito, y ahora necesitamos a los seguros. Y ese en mi experiencia ha sido el reto más grande, y es la comprensión de las compañías aseguradoras del riesgo que representa la conducción o los vehículos eléctricos en general. Y Laura me estaba comentando, pues yo tengo el carro hace 2 años. Hace 2 años el desconocimiento era todo. Me dice que ha evolucionado, que ha habido mucha investigación, etcétera, etcétera. Entonces, Laura, cuéntanos el estado del arte hoy en materia de seguros, pero lo más importante, el tema de riesgos que mencionabas. ¿Cómo se están aproximando ustedes al riesgo y a su gestión? Exactamente, pues tú ahorita lo decías, uno de los más grandes hoy para todas las personas, el más básico es el valor del seguro. O sea, están emocionados, ya hicieron cuentas, ya hicieron lo que Franco ahorita decía, los modelos de negocio y demás, que es más útil en el largo plazo un carro eléctrico, pero cuando se enfrentan al seguro, pues, oh sorpresa, el valor del seguro es muy alto. Nosotros para eso desde hace más o menos medio venimos en un entendimiento desde las personas, más cómo se comportan, qué es lo que les preocupa, y a raíz de ese entendimiento hemos creado como varias líneas de trabajo. La primera, que es la más básica precisamente por ser seguros, es venga, hagamos una revisión actuarial de cuál es el verdadero riesgo al que están expuestos estos vehículos. El comportamiento del usuario es diferente, ¿cierto? Y eso genera que el riesgo tenga una menor exposición, y por eso hoy le hemos apostado muy duro al cambio de la tarifa, que sea una tarifa muchísimo inferior, mucho menor a la que está en el mercado. Y prueba de eso, por ejemplo, ayer cuando Federico Gutiérrez estaba mostrando los taxis eléctricos, nosotros le apostamos y estamos regalando, dando como de nuestra parte el 50% del valor de la póliza de esos vehículos. Aunque todo el día estén en la calle, estamos totalmente convencidos que por ser eléctrico la exposición al riesgo disminuye. El otro frente de trabajo que también empieza a ser un dolor bastante significativo es la batería. ¿Qué vamos a hacer con la batería? Porque hoy todavía no tenemos las herramientas suficientes para identificar cuál es la vida útil de esa batería y por cuánto tiempo podemos acompañar a ese usuario en ese uso de esa batería. Para eso hicimos una alianza con Celsia y la UPB, en donde estamos desarrollando un modelo bien interesante de gestión y de conocimiento de la vida útil de esa batería.
Del otro lado, también tenemos los usuarios que en este momento se están preguntando qué vamos a hacer, o yo quiero moverme o cambiar mi movilidad hacia una movilidad eléctrica, pero no sé por dónde empezar, y para eso estamos desarrollando un programa, o ya lo tenemos desde hace un buen tiempo, pero estamos como en esta parte del piloto, en donde acompañamos al usuario a hacer transformación de su movilidad. Llegan a donde una persona de Sura totalmente desinteresada de cualquier tipo de marca y te acompaña a elegir cuál es el mejor modelo que deberías utilizar en términos de movilidad eléctrica o movilidad fósil. Le hemos hecho mucha fuerza al tema eléctrico precisamente porque creemos netamente en que esto va a transformar la movilidad de la ciudad. Adicional a eso, desde el lado ya de flotas, también hemos hecho, como ahorita Franco lo mencionaba, los nuevos modelos de negocio que están naciendo también le hemos apostado, y no solamente con el rol asegurador, sino en un entorno ecosistémico a cómo sacar mejores soluciones al mercado que realmente acompañen a los clientes a satisfacer toda esa, digamos, última primera milla de movilidad y todo lo que hay alrededor de su acceso. Por último, realmente hemos, digamos, unificado todo eso y estamos generando una propuesta de valor, algo que realmente sí le genere atracción a nuestros clientes, no solo desde el negocio individual, sino también desde el modelo de flotas. Ahorita les contaba que para nosotros es todavía un proceso de aprendizaje muy largo. Llevamos tiempo tomando bastantes decisiones, pero estamos súper convencidos que si lo hacemos en conjunto, a nivel ecosistémico, en donde tengamos relaciones fuertes que nos permitan atender las verdaderas necesidades, vamos a lograr tener un impacto fuerte en la movilidad eléctrica como un financiador, que sí realmente se dé. Vale, Laura, muchas gracias. Bueno, y ahora le llega el turno a la movilidad colectiva, digamos, y es cómo financiamos el transporte público eléctrico. Y ese es tal vez un reto muy grande que tiene el país y las distintas ciudades. Hemos oído en distintos paneles que a lo largo de estos 2 días que básicamente pretender trasladar a la tarifa el costo de adquisición de un bus eléctrico no tiene sentido, la tarifa sería muy alta y el usuario no estaría en capacidad de pagar. Y eso en últimas requeriría entonces lo que se llaman subsidios u otros mecanismos u otros esquemas de estructuración. Y para eso tenemos aquí a María Victoria Guarín y a Enrique que nos van a contar, digamos, desde la óptica de la financiación de estos grandes esquemas de compras por parte de las ciudades o de particulares, cómo la están viendo desde la óptica del Banco Mundial, la IFC, qué está teniendo en cuenta, qué no, esquemas de riesgos. Bueno, gracias. Bueno, como lo han mencionado en varios paneles el día de hoy y ayer, Latinoamérica y yo diría que en especial Colombia tienen una oportunidad muy interesante de tener una penetración grande de buses eléctricos en las flotas de las diferentes ciudades. Hay una particularidad en el caso de Latinoamérica y es que desde hace unos 20 años las ciudades han comenzado a entregar en concesión la propiedad de las flotas y la operación de las flotas al sector privado. En el caso de Medellín, como mencionaban, tiene la flota de los buses es de propiedad de la ciudad, con lo cual la ciudad tiene bastante flexibilidad sobre si quiere buses eléctricos o quiere buses tradicionales diésel o a gas. Con lo cual Medellín está tomando un liderazgo y ya compró unos buses y los van a implementar
van a estar en funcionamiento. El resto de ciudades que están llegando a un punto en que tienen que comprar nueva flota, pues tienen que, desde nuestro punto de vista, se necesita buscar un esquema de participación privada donde los riesgos los pueda asumir el que realmente los puede manejar. Dicho de otra forma, la propiedad de la flota, y es lo que hemos visto en nuevos esquemas de concesión y de participación privada, como se hizo en la renovación de flota en Transmilenio recientemente, como es el esquema que se está planteando en Chile, en Transantiago, para las nuevas concesiones, es una separación completa entre quién es el dueño de la flota, de manera análoga a lo que pasa en la mayoría del mundo, y es que el dueño de la flota está separado de la operación de la flota. De esa manera, es muchísimo más fácil poder financiar la flota a unos costos de endeudamiento razonables. La experiencia que se ha tenido no solamente en Colombia, sino en la mayoría de esquemas de participación privada con flotas, pues no ha sido muy buena porque estaban todos los riesgos mezclados, y realmente un sistema de transporte masivo es un sistema de los más complejos desde el punto de vista de dinamismo y de evolución en el tiempo y de materialización de riesgos. En el caso concreto, y voy a ser breve, pero en el caso concreto de la financiación de buses eléctricos, se requiere un ecosistema que debe estar implementado. La pregunta es, ¿quién asume el costo de ese ecosistema? Siendo más concretos, para que los patios puedan tener la recarga que requiere el bus de Alesia, pero multiplicado por cientos de buses, se requiere un fortalecimiento de la estructura eléctrica, que la tiene que hacer pues la compañía de distribución de energía de la ciudad, o digamos no la tiene, sino ¿quién asume ese costo? Lo lógico sería que lo asuma la distribuidora, pero además la recarga, y adicionalmente si uno tiene en cuenta una vida útil equivalente para buses eléctricos, donde la batería en promedio puede durar entre 7 y 8 años antes de que la tenga que volver a reemplazar. O sea, si se hacen contratos de buses eléctricos que tengan 2 reemplazos de batería y vida útil de 15 años, el costo de propiedad de un bus eléctrico es básicamente equivalente. O sea, si uno anualiza cuál es el costo equivalente de cuánto le vale comprar el bus eléctrico, después mantenerlo y pagar el combustible, comparado con un bus diésel, son básicamente equivalentes si se miran sobre una vida útil de 15 años. Entonces, ¿cuál es el esquema? Debe ser un esquema tal que pueda competir un bus eléctrico con un bus diésel, y adicionalmente, ¿quién asume el costo de la carga, de los elementos de recarga que se requieren para poder tener una infraestructura que permita hacerlo? Si las cosas se piensan bien, se puede de manera masiva incentivar que haya buses eléctricos, y hay mucho interés de entidades como nosotros en financiar estos sistemas masivos, donde los riesgos pues, estén bien asignados y acotados. Enrique. Bueno, coincido con María Victoria que esto ha sido, en términos de transporte masivo, y especialmente en Colombia, que ya lleva varios años en este proceso, ha sido un proceso evolutivo. La última licitación que hubo para la asignación de la flota demostró que ese es un modelo, separar la operación de la propiedad de la flota, es un modelo exitoso, un modelo que, como lo mencionaba María Victoria, se está replicando ya no solamente en Latinoamérica, sino Cali también está tratando de retomar ese modelo. El plan de desarrollo también habría una discusión si digamos el proceso o la manera como deberíamos seguir financiando la flota es a través de privados o públicos.
es una discusión que está abierta. Los dos modelos están en este momento en ejecución en Colombia. En cualquier caso, lo importante para que una entidad financiera como la FDN pueda participar en la financiación es la debida asignación de los riesgos. Un tema que va a ser muy importante es también la fuente de pago, la manera como se estructura esta fuente de pago durante la vigencia de la operación y dependiendo también de la calidad crediticia de cada una de las ciudades. Ese va a ser un tema importante para que las entidades financieras puedan tranquilamente entrar a financiar este tipo de proyectos. Temas también como las garantías de los vehículos, el soporte, digamos, de los vehículos, que en el tema eléctrico todavía es un proceso evolutivo. Yo creo que van en la dirección correcta, pero si uno compara, digamos, la estructura de garantías con las de otro tipo de combustible, se nota que todavía hay un proceso, digamos, en desarrollo. Yo creo que se va a llegar allá, pero digamos es un tema en el que hay que trabajar. El tema que mencionaba María Victoria de las baterías va a ser importante. Y en general, la entrada de los buses eléctricos en conjunto con la definición del esquema de cómo debería desarrollarse, si es a través de privados o públicos, es algo que seguramente vamos a ver sobre todo en el próximo año, cuando empiecen otra vez a renovarse las flotas. Se ve una clara tendencia hacia la separación de operación y de propiedad en el caso de financiación privada. Hay unos retos cuando uno sale de Bogotá en el tema de la fuente de pago, que hay que también trabajar para que esto tenga viabilidad y mirar de pronto si esta ley del plan de desarrollo puede ayudar a darle más bancabilidad en algunas regiones o ciudades donde pueden haber unos retos importantes en esa parte. Y de todos modos el tema de financiación por el lado de las ciudades también es un esquema que vale la pena revisar en algunos puntos, ¿no? Efectivamente, digamos, y ahí yo tengo una pregunta para Pere, y es, hablaste de la financiación. O sea, ¿ustedes cómo financiaron ese emprendimiento? Porque finalmente, como lo mencionaban Enrique y María Victoria, hay un tema de riesgos muy importante. O sea, la adopción la opción de abrir el contrato en un contrato de operación, mantenimiento y en un contrato de titularidad de flota, pues es una forma de asignar riesgos donde la fuente de pago se vuelve fundamental, que finalmente en el esquema colombiano pues la fuente de pago es el municipio, ¿sí? Entonces lo que hay que ver es la calidad crediticia de ese municipio y la credibilidad que tiene a la hora de honrar sus compromisos de pago. Mientras que el esquema de remuneración del operador, que depende de una cantidad de riesgos totalmente diferentes a lo que es la titularidad de un vehículo, pues se separan completamente. En este caso, cuando nos explicabas cómo habían empezado, me da la impresión de que ustedes en cambio sí estaban asumiendo principalmente el riesgo, o estaban asumiendo todos los riesgos, como bien lo mencionaste, y entonces allí, ¿cuál fue la principal fuente de capital para hacer esa infraestructura? Mira, el problema no es de dónde viene el capital. Hay mucho capital y hay mucho capital sobre todo en esta temática. Créanme que si hay algún tema en el que hay capital hoy día es en electromovilidad. El tema es cómo atraemos ese capital. Y les voy a hacer 4 preguntas. Pongamos una ciudad como Medellín, en la que se atraen 200 camiones de medio tonelaje, una empresa X, y tiene 2 opciones: traerlos con un conector que solamente se utiliza en China, o traerlos con un conector que está ampliamente utilizado tanto en Norteamérica como en Europa. Si la respuesta es traemos conector chino, el capital no tiene tanto interés. Segunda pregunta, Guayaquil, una línea de bus, un privado compra los buses y se tiene que montar una estación de electromovilidad. La estación de electromovilidad funciona durante las 6 horas y media por la noche, y durante todo el día está cerrada. Nadie está cargando.
Si ustedes quieren atraer capital privado para que pueda gestionar e invertir para montar esa electrolinera, lo que usted tiene que hacer es abrir esa estación de carga a que durante el día, mientras los buses están funcionando, puedan cargar los autos. Tecnológicamente tenemos la solución. Desafortunadamente, muchas veces no se hace así, como ha pasado también en Chile. Hay mucha gente que dice, no, es que en Chile la operación es demasiado grande y no se puede mezclar la operación de un auto en un espacio de bus. Eso es falso. Y yo les pregunto, cuando el Estado pone plata del erario público, ¿qué sentido tiene que el 70% del tiempo o el 60% del tiempo esos cargadores estén inactivos? ¿Es posible o no es posible interoperar un cargador entre el mercado de autos y el mercado? En definitiva, el problema no es dónde está el capital, sino el problema es hacer las cosas de una manera correcta. Por ejemplo, aquí la tarjeta de Celsia no permite cargar en EPM y la tarjeta de EPM no permite cargar en Celsia. ¿Usted cree que el capital privado va a venir a invertir en una red en la que cada uno es absolutamente inoperante con el otro? No. La conclusión es que, una vez más, el problema no es atraer el capital, el problema no es dónde está el capital, sino cómo atraerlo. Y se atrae creando una red interoperable. La interoperabilidad, hemos dicho ya lo que es, creando una red universal en la que, si el día tiene 24 horas, esa red esté disponible al menos 20 horas. Y eso técnicamente es factible. Y, finalmente, creando una red que sea tecnológicamente fiable. Es decir, que cuando uno va, carga y funciona. Si tenemos estos tres elementos, el capital privado no necesita ni un peso del capital público. Ni uno. Y eso lo hemos demostrado en Francia. Y ahí, digamos, nosotros estamos acostumbrados a tener una mezcla entre capital puro y el endeudamiento. De ahí la relevancia de entidades como la IFC, como la FDN, que buscan promover el financiamiento y demás. Bancolombia en eso también ha desarrollado, ha tenido mucho interés en el sector. ¿Cuáles son los retos que está viendo Bancolombia en este momento para la financiación de grandes flotas y de infraestructura? Porque yo creo que en el fondo esto tiene que ir en paralelo, tiene que ser una inversión tanto en vehículos como en la infraestructura que permita que esos vehículos puedan operar tranquilamente en la ciudad. Bancolombia, ¿cómo lo está viendo? ¿Cuáles son esos retos? Creo que los retos fundamentales han sido, digamos, aquí expuestos. Unos tienen que ver con la regulación. Estamos próximos a tener ya mucha más claridad al respecto, porque viene una serie, como lo mencionaba, de beneficios. O sea, el caso de negocio para las personas y las empresas empieza a cerrar de una manera más clara y las decisiones se vienen tomando también hacia adelante en ese escenario. La infraestructura se vuelve un tema importante, pero también hay muchos mitos. Tú lo decías, estoy cargando mi auto en casa. Pues claramente hay formas de ir rompiendo esos paradigmas, al parte del paradigma propio de la conducción eléctrica, que cada vez que una persona tiene la posibilidad de acceder a ella, queda enamorado y tú nos podrás contar de una experiencia personal, qué tan feliz estás manejando un auto eléctrico, y creo que quienes hemos tenido la oportunidad de manejarlo estamos convencidos de que el siguiente tiene que ser ese, o que si por barreras actuales en infraestructura y en costo de batería no lo es, pues un híbrido está al frente y podría avanzar en ese camino, si mi sentido es la propiedad. O sea, si voy en ese sentido, creo que con esas dos barreras resueltas, las decisiones se pueden tomar de una manera mucho más fácil y más rápida. Pero lo mencionaba, el tema de los conectores, para plantearlo de una manera muy sencilla, en la medida que sean más universales, facilita también la vida del usuario para poder llegar a cualquier punto de carga y hacer esa recarga sin mayor problema. Entonces es un tema que en el mercado se viene resolviendo desde la cotidianidad de la empresa o la cotidianidad de la persona. Si lo va resolviendo, el asunto va siendo cada vez más cómodo y el reto ahí se va, digamos, pasando, se va sobrepasando. Y entonces la persona, cuando tiene esa facilidad de romper esos dos paradigmas, dice, listo, ¿cómo lo financio? Ahí viene ya la pregunta, porque está interesada en tomar la decisión. Y las metas que tenemos este año en financiamiento para temas de sostenibilidad y temas climáticos es de 2.3 billones con B de pesos. En eso hay, por supuesto, temas que impactan temas de movilidad, así como temas de construcción, y hay que pensar que la construcción sostenible es una industria
que genere igualmente una convergencia en temas de movilidad, porque es donde las personas habitan, también generan su movilidad, entonces cómo ayudarles para que tengan los sistemas de generación en casa, puedan hacer las cargas cuando son correspondientes, o cómo ayudar a la copropiedad entera a tener un sistema de carga inteligente que privilegie este tipo de movilidad. Entonces vamos en esa línea. Renting y Localiza nos entregan mucha experiencia de la aplicación práctica del caso de negocio de largo plazo. Aquí no estamos hablando de hipotéticos, flotas operadas que demuestran que tienen retornos en 3 y 5 años y de ahí para adelante siguen generando eficiencias. Entonces es un caso de negocio interesante que lo que hace es que pueda viabilizar la toma de decisiones y donde la opción no sea el activo, queremos estar a través de los medios de pago, insisto, y la movilidad a través del celular puesta ahí al frente. Porque, insisto, la movilidad es como voy de un punto A a un punto B, no necesariamente con mi propio vehículo. Entonces, estamos viendo las bicicletas, estamos viendo las patinetas, estamos viendo los taxis, estamos viendo todo lo que implica facilitar a los usuarios del sistema de movilidad que puedan hacerlo de una manera fácil de un lado al otro. Y en eso estamos trabajando. Hay diferentes barreras, pero esto es un mundo lleno de oportunidades y la invitación es avanzar en esa línea. Y por último, que ya casi no nos queda mucho tiempo, pero le quería preguntar a María Victoria y a Enrique ¿ustedes cómo ven el papel del fabricante en toda esta cadena de financiación de flotas de transporte masivo? Bueno, por una parte existen las ECAs asociadas con cada uno de los fabricantes, pero yo creo que bueno, eso es eso no es una oportunidad del fabricante o no es un rol del fabricante, pero viene asociado con el fabricante. Yo creo que el principal papel del fabricante es poder otorgar unas garantías de funcionamiento de estos buses con tecnología desconocida y que genera incertidumbre no solamente a los que están financiando, sino a las ciudades de hacer una inversión muy grande en contratos, pueden ser de participación privada, pero que en últimas quien está tomando el riesgo final es la ciudad, de comprar una flota de una tecnología que de pronto pues no se sabe qué comportamiento va a tener. Entonces, yo creo que los fabricantes tienen un rol muy importante de adoctrinamiento, pero además de ponerla, como dicen en inglés, de poner la plata donde duele, que es una garantía con suficiente calibre y digamos y fuerza que permita que realmente uno crea que ese bus va a operar de manera adecuada con las características que se dimensionaron y se diseñó. Bueno, yo resumiría el rol del fabricante en un tema de confianza. O sea, cuando usted financia un proyecto a 10, 11 años, 12 años, dependiendo del contrato que tenga establecido el dueño de los buses o el dueño de la flota para el sistema de transporte, lo que usted necesita como financiador es contar con una tecnología que transmita confianza al financiador. Y la manera como usted transmite esa confianza es pues con garantías, con performance, básicamente demostrando que han tenido un desempeño exitoso no solamente en el mercado donde están prestando el servicio, sino en otros mercados. Y ese es un proceso de confianza entre tanto el inversionista como el sector financiero, como el suministrador de la flota. Y lo que espera el financiador es que esa voluntad de garantía de servicio y del performance como tal del bus se vea reflejado en la estructura de las garantías que permitan que durante el periodo de operación pueda desempeñarse adecuadamente. Ahí agregaría un capítulo especial en el caso de los buses eléctricos, es el tema de las baterías también, que también debe ser un tema que debe abordarse adecuadamente en la estructuración misma del proyecto, el tema de la infraestructura requerida para poder cargar estas baterías y la manera como se van a hacer, la vida útil de las mismas, las garantías que deben haber detrás de las baterías como tal. Todos estos elementos lo que hacen es que pues el financiador no solamente vea el proyecto banqueable, sino que también pueda ofrecer una estructura que haga competitivo el servicio, que es lo otro
En la medida en que los riesgos no estén adecuadamente acotados, pues lo que se va a reflejar es en un sistema costoso por la estructura, digamos, que se va a pedir al proyecto. Muchas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo creo que podemos resumir lo que hemos conversado aquí desde dos grandes puntos de vista. Yo creo que hay un desarrollo importante de conocimiento ¿no? por parte de los actores más relevantes en una economía, como son los bancos, como son las aseguradoras, como son los proveedores de servicios, como son, digamos, los entes aglomeradores de industria, en que la solución está aquí y que lo que tenemos es que empezar a ser creativos de nuestro lado, como sociedad y como partícipes del desarrollo económico de un país, en pensar en estas nuevas ciudades y cómo financiarlas. Creo que de todas maneras el reto es enorme, sobre todo por vivido en carne propia desde el punto de vista de la financiación de los sistemas de transporte masivos, por lo que mencionaban María Victoria y Enrique, ¿no? Hay todavía muchos retos que solventar, mucho desconocimiento, y por lo tanto mucho que aprender de parte de todos, pero la conclusión a la que uno termina llegando es que las ciudades son las últimas que tienen que financiar todo esto, directa o indirectamente, a través del particular o directamente comprando los buses o mandando o construyendo la infraestructura, pero al final la ciudad y las ciudades son las responsables de llevar a cabo este gran paso a la movilidad sostenible, y por lo tanto el tema regulatorio seguirá siendo fundamental, el tema de entrelazar los diferentes actores, de darle la seguridad y la tranquilidad al usuario final, de que ya sea que se transporte vía servicio público o en su servicio particular, que esté tranquilo que todo va a funcionar. Básicamente esa es como la conclusión que saco. Le doy las gracias a los panelistas por su participación, y ahora sí todos pueden ir a almorzar. Muchas gracias.